entre lo romántico y lo siniestro, lo artístico y lo prosaico, lo eterno y lo efímero. Sentimientos llenos de contradicciones que brotan en el cementerio del Carmen. ¿Qué historias oculta bajo tierra? Realmente es un cementerio, no significa nada más que viene del griego, de estar tumbado, de descansar. Entonces un cementerio es una ciudad, la ciudad de los muertos. Aquí están los 200 últimos años de Valladolid. Pero por el principio nadie quiere morirse. Es una cosa, nos negamos a la muerte, ¿no? Si no estabas dentro de la fe católica, entonces niños que no estaban bautizados, suicidados, gente que renegaba de la confesión católica, se le enterraba en esta zona. Hablamos del Valladolid de los vivos y el Valladolid de los muertos. Esto es Valladolid. Aquí están los mismos apellidos ilustres, catedráticos, doctores, abogados o lo que sea, o profesores de la universidad, que también están en la ciudad, su familia, los mismos apellidos. Por las noches venía la gente a oír respirar. Coincidió todo esto con que había aparecido un hombre de raza negra ahogado en el Pisuerga, y la habían metido en el depósito de cadáveres porque no sabía quién era. Era una respiración muy profunda, muy fuerte, yo podría decir que incluso como con algo de sufrimiento. Hablan de la niña que venía al cementerio a rezar por su abuela y que se le abrían las puertas para ella, sin empujarlas. Y donde hace 3 años, pues aquí ha encontrado su acomodo una corza, que lleva aquí 3 años viviendo, comiendo de la hierba que encuentra, y bebiendo en las fuentes, en las 2 grandes fuentes que hay en el cementerio. Kiko, nos encontramos en el cementerio del Carmen y esta es la entrada principal al Camposanto, ¿no? Eso, es la entrada principal actual del Camposanto, tiene la fecha de 1843 porque fue cuando se trajo esta portada que pertenecía al Colegio de San Gabriel. Cuando se desamortizó se trajo para acá esta portada y el Colegio de San Gabriel estaba donde estaba más o menos el archivo, por esa zona, pero realmente el cementerio data de 1833 a partir de una célula de Carlos III que dice a los ayuntamientos que tienen que crear cementerios fuera de la ciudad, en un sitio aireado, donde no haya contaminaciones acuíferas, porque hasta entonces estaban enterrando pues, dentro de las iglesias, en los anexos de las iglesias, de los hospitales, o incluso si pertenecías a la confesión católica. Los que no pertenecían a la confesión católica, musulmanes por ejemplo, se hay enterrados en la parte de Chancillería, porque eso era ya extramuros, o también hay enterramientos judíos en el paseo de coches de Campo Grande. Hay unas placas con unos poemas en hebreo y en castellano. Al lado de lo que es ahora la iglesia del Carmen, eso era un convento de carmelitas. Cuando se desamortiza les compran una pequeña finca donde se hace el primer enterramiento en julio de 1833 y a partir de ahí bueno, pues las 33 hectáreas, los 33 campos de fútbol que tenemos en la actualidad. Esta no era la entrada principal por aquel entonces, ¿verdad? Que es por la que estamos pasando ahora mismo, eran otras. Y bueno, este cementerio tiene mucha historia, desde 1833, muchas historias que podemos contar, Kiko. Pues realmente son los 200 últimos años de la historia de Valladolid. Un cementerio es la ciudad de los muertos, aquí estamos, y aquí están enterrados pues toda la cultura, toda la historia, toda la vida social de Valladolid. Este cementerio data de 1833, que es cuando se crearon la mayoría de los cementerios en España, porque aunque ya de los tiempos de Carlos III, 1787, se dio orden a los ayuntamientos de que construyeran cementerios, los ayuntamientos fueron demorando esta decisión pues por mis razones, pues por no gastar dinero, por no incordiar a la iglesia, porque antes se enterraban las iglesias, etcétera, ¿no? Hasta que en 1833 ya, después del tercer aviso, a lo largo de varios años, se dijo que en ese momento se hacían cementerios por parte de los ayuntamientos o que se atuvieran las consecuencias, y por tanto este empieza ahí. El ayuntamiento maneja una cifra de unos 120.000 personas enterradas aquí, unos 45.000 enterramientos, y con eso es con lo que se puede calcular una media de 3 por panteón, que hay de todo, de 1, 0 a 20, pues unos 120.000 personas aquí enterradas. Kiko, estamos en el panteón del alcalde de Valladolid más importante que tuvo, tal vez. Pues yo creo que sí, porque Miguel Íscar construyó el Valladolid que realmente conocemos hoy.
en tan solo 3 años y medio que estuvo de alcalde, porque falleció pronto en una reunión en Madrid, pues construyó 3 de los mercados que ha habido en Valladolid. A día de hoy solamente queda el del Val, pero había otro en la zona de Portugalete y otro en la zona de Plaza España. Las ramales del Esgueva, bueno, pues creó también solamente la ramal que conocemos, el ramal que conocemos ahora. Eso significa que la ciudad pudo seguir creciendo de lo que sería la calle Miguel Íscar ahora hacia la otra zona. El Campo Grande como jardín romántico, antes ahí la ciudad se acababa. También fue gracias a él. La casa consistorial, que conocemos a día de hoy, también fue gracias a él. La parte de arriba fue un homenaje que se le hizo posteriormente, por eso el escudo está con la laureada, que es bastante posterior, claro. Realmente es un cementerio, no significa nada más que viene del griego, de estar tumbado, de descansar. Entonces un cementerio es la ciudad de los muertos. Aquí están los 200 últimos años de Valladolid. En este caso los cementerios tienen una estructura de ciudad romana, es una cruz, una calle principal, una que corta, y luego se van haciendo en cuadros. De hecho se siguen llamando cuadros estas zonas. Entonces, como en todos los sitios, la calle principal pues sería como la calle principal de Valladolid, la calle Santiago. Imagínate lo que te vas a encontrar, pues todas las personas pues más importantes. Según te vayas alejando, bueno, pues hablamos de la zona histórica. Luego ya en la zona nueva, bueno, pues se ha distribuido, como ha ido creciendo, como ha ido pudiendo. Que estamos hablando de la historia de Valladolid de los últimos 200 años, está aquí. Hablamos del Valladolid de los vivos y el Valladolid de los muertos. Esto es Valladolid. Aquí están los mismos apellidos ilustres, catedráticos, doctores, abogados o lo que sea, o profesores de la universidad, que también están en la ciudad, su familia, los mismos apellidos. Por tanto, aquí muchas personas, los 3, que se puede resumir en el panteón de personas ilustres, que se creó para enterrar a Zorrilla a finales del siglo XIX, y a partir de ahí, pues Zorrilla, Baile de Vicente Escudero, Pío del Río Ortega, Miguel Delibes, Rosa Chacel. Justo detrás de mí está enterrado ahí el alcalde de García Quintana, el primer alcalde que había cuando el levantamiento militar de género franquista, el ilustre Miguel Íscar, que tiene un panteón específico dedicado, ¿no? Un alcalde de 1880, y otros muchos. Aquí también hay poetas, Paco Pino, Francisco Pino. Aquí pues hay arquitectos, aquí está enterrado el arquitecto del Instituto Zorrilla o de la Plaza de Toros. Aquí está entrado también el arquitecto que hizo el Pasaje Gutiérrez o el Colegio San José. Hay varios Borbones aquí enterrados, que son familia del rey. Kiko, este es uno de los panteones tal vez que puedan llamar más la atención de todo el cementerio, ¿no?, del Carmen. Sí, primero por la magnitud, que es muy grande, después por el contenido, que tiene mucho arte, como veis las esculturas. Es de la familia Maqueira. Fueron los últimos gestores del último pósito de aquí de Valladolid, que estaba en la calle Panaderos, lo que es ahora el Colegio Cardenal Mendoza. Entonces, que los pósitos eran instituciones que gestionaban el trigo. De ellos dependía que subiese, bajase el trigo, de la cantidad que hubiese para poder sembrar o para poder consumir. Casi serían como los que gestionan ahora el petróleo en su momento, ¿no? Entonces era una familia muy rica, pero la verdad es que tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte porque tuvieron tres niños, y esos 3 niños se murieron de pequeños, de párvulos. Cuando la palabra párvula por entonces se utilizaba cuando no habían ido ni al colegio. Entonces se murieron los 3. Entonces, bueno, decidieron que uno de los escultores pues, más importantes que había en Valladolid le hiciese este panteón. Entonces ahí tenemos a una de las 3 virtudes, a la caridad. Tenemos ángeles. Ángeles siempre simbolizan la unión entre el cielo y la tierra. Como veis, están uno diciendo bueno, pues el callarse y el silencio. Tenemos urnas funerarias también, y tenemos los niños, ¿no? No murieron los 3 a la vez, evidentemente. Y algo también muy curioso es que esta familia un poco se convirtió en benefactora. ¿En qué sentido? Cuando se enteraban de que una familia tenía alguien que iba a fallecer, le daban dinero para que no tuviesen que trabajar y se preocupasen de cuidar al enfermo para que muriese en paz. El tema de la privacidad del cementerio, el tema de que todos tenemos derecho a una privacidad, hace que nosotros no podamos ni consultar, o sea, podemos consultar archivo, podemos consultar hemerotecas, pero realmente no podemos hacer tampoco grandes investigaciones porque no se puede, hay que respetar ese derecho que tenemos todos a
a la intimidad, claro. Kiko, tenemos aquí una placa que nos cuenta mucho sobre esa historia de los niños que pasó, ¿no? Eso es, aquí están, como hemos dicho, los tres niños, los tres párvulos. Además, como veis, la estructura, la forma de enterramiento es a través de losa o a través incluso de una puerta que tiene una puerta metálica que tiene atrás. Es un conjunto escultórico que está protegido. Nicolás Fernández de la Oliva, el escultor, ya había hecho dos de las virtudes, fe y esperanza, en un panteón mucho más simple, y posteriormente, bueno, pues construye esta magnífica obra. Aquí lo más típico de los cementerios son las flores, pero también, por ejemplo, pues hay una tumba de una persona que más yo personalmente conocí, donde una mujer sella con sus labios pintados unos besos en una tumba blanquita, preciosa. Empezando por el principio, nadie quiere morirse. Es una cosa, nos negamos a la muerte, ¿no? Pero sí puedo contar que cuando hacemos los paseos por el cementerio del Carmen, la gente se ríe mucho. Entonces, bueno, pues la gente entiende que un cementerio no tiene por ser un lugar triste, sino simplemente un lugar donde se depositan los restos de los seres queridos. Todos los símbolos son ambivalentes. Empezamos por los cipreses, que es la característica más típica de los cementerios latinos. Es un árbol que su rama la hace vertical hacia abajo y tiene su hoja apuntada hacia el cielo, es decir, una comunicación cielo-tierra. La mayor lógica de la muerte en los creyentes es que en realidad vives. Es cuando empiezas a vivir realmente, estás siempre vivo. Y el ciprés se llama Cupressus sempervirens, es decir, siempre verde. O la corona del laurel, el ser laurel, siempre verde. O la piña. En el Vaticano, una de las plazas está adornada con una gran piña, que es la glándula pineal, que es el conocimiento, lo que tenemos en la cabeza, atrás, la sabiduría. La representación de la fe. La fe se representa con una mujer portando un cáliz, portando una cruz y los ojos vendados o un paño. Pero el símbolo probablemente más curioso que hay de los cementerios, aquí solamente hay uno, es el ancla. ¿Qué es el ancla? El ancla es una cruz invertida y eso viene del tiempo de los romanos, de cuando los primeros enterramientos que hacían los cristianos para que los romanos no detectaran, es decir, los que no profesaban la fe cristiana, detectaron los enterramientos cristianos, en vez de poner una cruz, ponían un ancla. La antorcha invertida, es decir, con fuego o sin fuego, el reloj de arena con las alas, el tempus fugit, el tiempo huye, la pala y la guadaña. La guadaña es símbolo de la muerte, la parca, hay una parca con la guadaña y con la pala te van a enterrar. Kiko, hablamos en este caso de un monolito que tiene fecha de 1940. Eso es, el 21 de septiembre de 1940 ocurre una explosión increíble en el polvorín del Ejército de Tierra del Pinar de Antequera, en el que mueren 97 militares y 9 bomberos, 106 personas. ¿Por qué ocurrió? Como dos teorías. Una es de que se prendió unas balsas que había de brea que estaban haciendo la carretera. Hay otras que dicen que son por cuestiones internas. No se sabe muy bien porque la censura en ese momento fue importante. Fueron los bomberos a apagar el fuego y explotó. Fue una auténtica catástrofe para Valladolid. Entonces, pues el ayuntamiento decide hacer un homenaje a los bomberos fallecidos. Hubo otro después, 10 años después, en el que murieron menos personas, creo que fueron 10 personas los que fallecieron también en la siguiente explosión. Esta zona es un poco la zona institucional del cementerio. Aquí vamos a tener algún concejal, tenemos también un policía municipal fallecido también en un acto también bastante luctuoso. Eso sería un poco la zona institucional del cementerio y muy cerquita de lo que fue el cementerio civil. Todo estaba totalmente tapiado, tenía incluso otra puerta y se entraba para enterrar desde otra puerta que no era la principal, otra puerta que hay posterior ahí, mucho más recatada y mucho más escondida. A los que no estaban en la confesión católica no se pueden enterrar en el cementerio. De hecho, el cementerio se llamaba cementerio católico. Se quita la placa del católico por el de municipal, pues ya viene dentro en la democracia. Entonces, si no estabas dentro de la fe católica, entonces niños que no estaban bautizados, suicidados, gente que renegaba de la confesión católica, se le enterraba en esta zona. Hay alguna excepción, veremos que no, porque en la guerra civil se hicieron auténticos estragos y sí que hay gente que está enterrada y que sí que era católica. A día de hoy, cada zona tiene su propiedad y cada uno se entierra donde quiere. Los cementerios civiles se empezaron a crear hacia 1870 y tantos.
que los gobernadores civiles dieron indicación a los ayuntamientos que habilitaran en los cementerios un lugar para enterrar a los niños no bautizados y a las personas que morían fuera de la fe católica, o bien que se entendiera que han muerto suicidados, ejecutados, es decir, ajusticiados. Entonces para eso se habilita ese cementerio civil. Cuando la Segunda República se derriban esas tapias, cuando triunfa el golpe militar, la guerra civil, los nacionales vuelven a levantar esas tapias. Valladolid fue pionera. Valladolid no hubo que esperar a la democracia para que se derribaran las tapias. Es decir, los concejales hacia 1972 ya tomaron la decisión porque sabían que era un oprobio, una cosa vergonzosa, la separación ya entre unos difuntos y otros. Kiko, ¿hay alguna historia misteriosa, alguna historia inquietante en este cementerio que podamos contar? Importantes como hay cementerios que sí que las tienen, no, pero sí dos al menos muy llamativas. Una de ellas además te la puedo contar en primera persona porque yo sí que fui testigo de ello. Y fue justamente aquí detrás de lo que era el antiguo depósito de cadáveres. Este es el antiguo depósito de cadáveres. Ahora mismo no tiene ninguna actividad como ello. Eso es, ahora ya no tiene nada que ver, todo eso está o bien en los sanatorios o bien en los centros hospitalarios. Entonces fue muy singular porque allá por el año 77, en septiembre, las parejas que venían buscando una intimidad en lo que es la Campiña del Carmen, justo detrás de esta tapia, se dieron cuenta que se oía que había alguien que estaba respirando. Imaginaros en un sitio aire libre que se oía respirar. Entonces, eran de San Pedro Regalado, se fueron para San Pedro, lo contaron, esto se fue extendiendo y se llegó a convertir en una auténtica romería. Por las noches venía la gente a oír respirar. Coincidió todo esto con que había aparecido un hombre de raza negra ahogado en el Pisuerga y la habían metido en el depósito de cadáveres porque no sabía quién era. Además de esto, estamos hablando dices, bueno, hoy en día todos hemos visto a chinos, a angoleños, hemos visto a diferentes razas, sí. Pero en el 77 teníamos televisión en blanco y negro, no sabíamos realmente ni de qué color era una persona que no fuese de nuestra raza, ¿no? Entonces, había muchas teorías, porque vino prensa, vino incluso radio y demás. O sea, insisto, que la gente como auténtica realmente romería, era una respiración muy profunda, muy fuerte, yo podría decir que incluso como con algo de sufrimiento. Porque yo tenía muy poquito, yo lo he vivido con 7 años. Hay muchas notas de prensa en torno a lo que pudo ser y sobre todo decían que había actos vandálicos por parte de los jóvenes de la zona. O sea, lo que intentaban es encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo. Eso es. Entonces, posibles explicaciones, había gente que decía que venían a oír a respirar al negro, tal cual. El cura vivía, como ahora tiene la iglesia del Carmen, tiene una casa donde vivía el cura, convivía con una sirviente y demás. Echaban la culpa al cura, que era el cura también el que estaba poniendo, por lo visto, megafonías o ruidos para que se fuesen las parejas que estaban en el Carmen. Y luego finalmente pudieron decir que si eran lechuzas o no eran lechuzas. A ver, evidentemente alguien que muere no respira. El tema de la megafonía, estamos hablando en el 77, cuando la megafonía iba por cassette, era imposible tampoco porque se oía en cualquier parte de la Campiña del Carmen. O sea, tú imagínate si te ponías tanto en la iglesia como el principio, donde estaba antes la carta de cementerio, se oía... O sea, ahora un sonido impresionante y continuo, todos los días, nada más anochecer, y acabaron diciendo, yo creo que para callar todo, que se habían encontrado unos nidos de lechuzas, unas lechuzas caídas y que eran lechuzas, que las lechuzas hacen un ruido muy singular y no sé qué. Yo te puedo asegurar, a día de hoy tú puedes escuchar el ruido de las lechuzas, lo puedes escuchar, que hay grabaciones en internet. La reproducción de las lechuzas es en marzo, estamos hablando esto de que eran en otoño e invierno, o sea que no coincide para nada. El que no puedas dar una explicación científica no quiere decir que vayas a dar tampoco una explicación que no corresponde, era algo que no se puede explicar. Pero fue algo muy, muy singular y que, a pesar de que dijeron que se buscase en prensa que eso se pasó, estuvo 2 o 3 meses que se seguía oyendo. A día de hoy la explicación de que fueran unas lechuzas todavía no convence, ¿no? Para los que lo vivimos, no. Los que hemos escuchado ese sonido no es ni comparable, era una respiración profunda y hasta apenada, incluso se podría decir. Bueno, esa es una historia con muchas versiones. Yo le he documentado con bastante detenimiento en lo que tiene que ver con lo que se reflejó en la prensa
las conversaciones que hubo en la delegación, bueno, el gobierno civil. Una versión es que efectivamente había muchachos y muchachas que venían a las tapias del cementerio, en una zona oscura, pegando a la iglesia del Carmen, o bien que eran muchachos que habían venido a coger huevos de paloma, porque esta era una zona, hablamos del año 77, era una zona donde anidaban palomas. Entonces, en un momento determinado, escuchan ruidos extraños, entonces se marchan para su casa, lo cuentan, y a partir de ahí esto se convierte en una auténtica romería. Las crónicas de la prensa habla de contabilizar una noche hasta 400 coches, más todos los que habían venido caminando. Fue un problema enorme, porque había exaltados que venían y saltaban las tapias, rompían y demás. Unos decían que, ojo, había un muerto que respiraba, porque era un muerto que sus familiares no se acordaban de él y por la noche suspiraba. Otros hablaban de descomposición de huesos. Otros hablaban de que aquí, dado la casualidad, en el depósito de cadáveres, que había un hombre de raza negra que habían encontrado ahogado en el Pisuerga y que nadie reclamaba el cuerpo. Y hablaban de un muerto que respiraba. Bueno, la Cofradía del Carmen se fue a hablar con el arzobispado y con el gobernador civil para decir que esto había que cortarlo porque esto se estaba convirtiendo en una bola de nieve de imprevisibles consecuencias. Lo que ocurría todas las noches, incluso había gente que se peleaba con otra porque unos hablaban mucho y decían callaros porque si no, no lo escuchamos, etcétera, ¿no? O alguien hacía un susto, decía que sale, y aquí los muchachos se iban corriendo en desbandada, uno se caía, porque claro, todo eso estaba sin asfaltar. Entonces, aquello ya, la Policía Nacional empezó a hacer sus averiguaciones y la versión oficial es que era el ulular de unas lechuzas que estaban en celo. Yo hablé con el sacristán que entonces estaba y me dijo que, bueno, que eso eran unos ruidos que se escuchaban de antes, que ellos nunca le habían dado importancia a esos ruidos. Y que efectivamente él también decía que la gente que estaba aquí que también eran unas lechuzas, pero en cualquier caso ellos nunca le habían dado ninguna importancia. Y ya aquello se empezó a desactivar, pero durante muchas semanas siguieron viniendo la gente y seguían, lógicamente, ululando las lechuzas, o un cables pelados de electricidad, o el aire que pasaba por las ventanas de la torre del campanario de la iglesia, en fin. Pero impactó, impactó, estamos hablando de miles de personas. Y luego una historia más pequeñita, pero muy curiosa. Las comadres de Santa Clara, del barrio Santa Clara, hablan de la niña que venía al cementerio a rezar por su abuela y que se le abrían las puertas para ella, sin empujarlas, y que entonces rezaba, y que el diablo venía y le arrebataba el rosario, se le rompía el rosario, porque el diablo no quería que lógicamente estuviera rezando aquí a su abuela. Entonces aquello se solucionó ofreciendo unas misas en la iglesia del Carmen y ya la muchacha no se volvió a aparecer el diablo y ya no le rompía las cuentas. Lo que no sé es si seguía viniendo por la noche y se le abrían las puertas misteriosamente o no. Pero es un caso, la persona existe. Hablamos de los años muy después de la posguerra, es decir, de los años 50, que es esto, y las comadres de Santa Clara lo cuentan. Y te puedo decir más exactamente, por ejemplo, mi suegra, que vivía en Santa Clara y la conoció, y donde hace 3 años, pues aquí encontró a su acomodo una corza, que lleva aquí 3 años viviendo, comiendo de la hierba que encuentra, y bebiendo en las fuentes, en las 2 grandes fuentes que hay en el cementerio. Y nada, han intentado capturarla, habiendo protección civil, la policía municipal, han abierto todo lo que han podido las puertas a ver si se marchaba, pero aquí sigue la corza, que llegó de muy chiquita, encontró que comida, bebida y tranquilidad, en un cementerio mucha tranquilidad, evidentemente, y de hecho se refugia, aquí nos comentan los que trabajan en el cementerio, que durante el día viene a refugiarse en las zonas del cementerio donde menos gente viene, es decir, que ha desarrollado sus propios sistemas, ella ha desarrollado sus propios sistemas de supervivencia. La corza que pasa todavía, es un alma viva. A simple vista, este cementerio es un remanso de paz, un almacén de recuerdos secretos e invisibles, de conversaciones con los muertos y algún alma viva.